Entonces, bueno, ya formalmente les damos la bienvenida a esta cuarta sesión del Seminario Permanente de Ética Animal, hoy viernes 16 de abril del 2021, en donde tenemos el agrado de recibir al doctor Luis Muñoz Fernández, miembro del Colegio de Bioética, que nos va a exponer el tema la bioética y las corridas de toros. El doctor Luis Muñoz Fernández es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es especialista en anatomía patológica por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, es también médico adscrito al Servicio de Anatomía Patológica del Centenario Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes, máster en Oncología Molecular por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, España, máster en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona, profesor de Bioética y de Historia y Filosofía de la Medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes, presidente del Comité Hospitalario de Bioética del Centenario Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes, coordinador de comités hospitalarios de bioética, Comisión Estatal de Bioética de Aguascalientes, miembro del Colegio de Bioética y de la Asociación de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, así como presidente de la Corresponsalía Aguascalientes del Seminario de Cultura Mexicana. Bienvenido, doctor. Le agradecemos y le damos de nueva cuenta la bienvenida. Si nos hace favor de compartir nuevamente pantalla. Y bueno, estamos atentos a su exposición. Pues muchas gracias, Sergio. Claro que sí, ahora mismo empiezo a compartir pantalla. Primero que nada quiero pues agradecerle, agradecerte a ti, Sergio, por la invitación. Desde hace tiempo, por una sesión en un hospital coincidimos y a partir de ahí hemos mantenido una relación vía electrónica, fundamentalmente porque pues tenemos intereses comunes, y también le quiero dar las gracias al doctor Víctor Hugo Salazar, que es coordinador de este seminario, ¿no? Así que, pues mi agradecimiento muy sentido y sincero a ambos, y pues vamos a dar inicio a esta presentación que, bueno, pues evidentemente tiene, pues, aristas muy controvertidas, que además se aderezan con el hecho de que estamos en Aguascalientes, un estado, una ciudad que se precia de su afición a la tauromaquia, que es un espectáculo que incluso desde el punto de vista gubernamental ha sido no solo simpatizado y apoyado, sino que incluso se ha propuesto ante instancias internacionales que se considere un bien cultural. En fin, es pues un tanto complicado hablar de esto en una tierra como Aguascalientes, pero bueno, creo que tenemos un deber ético de hacerlo, y precisamente por lo que iremos viendo poco a poco. El tema es muy concreto, se restringe, diríamos, a las corridas de toros, pero claro, está enmarcado en algo mucho más general que tiene que ver con la ética animal y sobre todo tiene que ver con la relación de los animales no humanos, que somos nosotros, perdón, que son el resto de los animales, con los animales humanos que somos nosotros, ¿no? Ahí hay un asunto complicado que pues obliga a la reflexión pausada, serena, sobre todo al respeto y a la escucha de los argumentos de todos, que no deben menospreciarse a priori ni mucho menos, y que bueno, yo creo que al final uno llega a ciertas conclusiones si se basa pues en lo que la ética actual, sobre todo la bioética, debe basarse, que es la evidencia científica que da para fijar una postura de modo tal que podamos defenderla con solidez. Muy bien. En ese contexto general del que hablo, pues voy a ir poniendo citas que luego pues pueden ser un poco extensas, pero como siempre digo, las pongo para leerlas yo para ustedes y no tanto para que las lean ustedes, ¿no? Porque luego enseguida le imputan a uno que es uno antididáctico porque pone más de 7 líneas en un cuadro de de lo que antiguamente llamábamos transparencias, ¿verdad? Que ya no lo son así, pero en realidad pues nos ayuda a no perder detalle en lo que queremos decir, y desde luego, sobre todo si proviene de gente que por supuesto merece nuestro respeto y admiración, nuestro estudio,
como es el caso de este activista ciertamente radical en ocasiones, que es Jorge Reichmann, un madrileño que desde luego es de origen alemán, pero él es español y que pues tiene una voluminosa obra escrita sobre los temas relativos a la bioética, de modo que finalmente para iniciar diríamos, curiosamente es paradójico, ¿no? Finalmente para iniciar, pero bueno, así me salió. Diríamos, ¿de qué trata? Pues la ética en términos generales, pues muy sencillo como lo plantea Reichmann, ¿no? Él dice que trata de los encuentros y desencuentros con el otro, ¿no? En ese otro, obviamente aquí incluimos al otro animal no humano, muy concretamente a un bóvido muy particular que va a ser nuestro tema, ¿no? Entonces, es el encuentro y desencuentro con el otro lo que nos hace reflexionar y nos impulsa a buscar pues una forma armónica de vivir con el otro, ¿no? Que yo creo que es el fin último al que todos debemos aspirar y al que debería aspirar la política también. Desafortunadamente hoy la política pues parece otra cosa, ¿no? Sin embargo, como decía yo justamente ayer en otra intervención, pues hemos perdido un poquito el rumbo en ese sentido. Bueno, vamos a proseguir. Y hablando de la ética, precisamente, aun cuando ahora ya no lo diríamos con tanto énfasis, en la época en la que este famoso médico eh, Albert Schweitzer, muy reconocido, un hombre con una obra en África extraordinaria, que había tenido una carrera pues religiosa y como teólogo y como músico de órgano extraordinaria, mundialmente conocido, de pronto a una edad más que madura decide estudiar medicina y se va a prestar sus servicios a África, de modo que empezó a preocuparse de manera muy cercana sobre estos aspectos de la ética. Y él señalaba esto, ¿no? Que durante siglos el gran error de la ética había sido el creer que debía ocuparse solo de la relación del ser humano con el ser humano, cuando en realidad, como sabemos muy bien hoy, sobre todo a partir de la década de los 70 del siglo pasado, pues que es digamos, el punto de partida de lo que llamamos la bioética, pues precisamente estamos ya mucho más conscientes de que no solo se trata de la relación del ser humano con el ser humano, sino del ser humano con el resto de la comunidad viva y del ser humano, desde luego, con pues todo el medio ambiente, que hoy es un motivo muy fuerte de preocupación y muy válido de preocupación. Entonces, esto también como contexto general. Y algo que me parece a mí sensacional es lo que plantea este filósofo con profundísimos conocimientos de la biología, y es un caso raro esto, ¿no? Que un filósofo conozca tanto de una ciencia natural como es la biología, pero es el caso de Jesús Mosterín, que además pues se explica porque durante varios años colaboró con un divulgador de la ciencia y particularmente de la biología muy querido y muy conocido en España, que fue Félix Rodríguez de la Fuente, que fue quien a nivel español pues inició programas de conocimiento, programas televisivos de conocimiento de la naturaleza que lo hicieron mundialmente famoso. Bueno, Jesús Mosterín colaboró con él. Tal vez alguno de ustedes recuerde una enciclopedia de la editorial Salvat muy famosa que se llamaba la Enciclopedia Fauna. Veo que hay algunas personas que sonríen seguramente porque la recuerdan. Pues sí, también ahí intervino justamente Jesús Mosterín. Y él creo que hace y da en el clavo cuando afirma lo que están ustedes leyendo, que seguramente ya lo hicieron. Los seres humanos no somos ángeles caídos del cielo, ni gritos en la noche, ni pura indeterminación. Tampoco somos máquinas ni computadoras. Lo que somos es animales. Esta sencilla frase, lo que somos es animales, se nos ha olvidado por siglos, ¿no? Porque merced a las influencias educativas y doctrinales, sobre todo de la Iglesia Católica, hay que decirlo, pues hemos llegado a pensar que somos una suerte de ángeles atrapados en un cuerpo y que cuanto antes abandonemos ese cuerpo es mejor y cuanto más sometamos a ese cuerpo es mejor. Y de ahí derivan una serie de trastornos evidentes que incluso los mismos miembros de la iglesia, como los sacerdotes,
bien saben que sufren, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno que reconozcamos que somos animales, ¿no? Es decir, eso no nos demerita, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el reconocimiento de nuestra animalidad es un hecho fundamental ante el que no queda sino maravillarnos, ¿no? Porque somos animales, ciertamente no igual que el resto de los animales, porque tenemos algunas cualidades evidentes que lejos de volvernos superiores nos vuelven más responsables. De modo tal que, pues, esto hay que ir tomándolo en cuenta a la hora de que enfoquemos ya las baterías hacia el tema que nos ocupa. Y precisamente este pensador y defensor de los animales, Henry Salt, en esta obra pues muy temprana del tema, señalaba muy bien que era un problema esto de no reconocer nuestra animalidad y suponer que hay un abismo, como decía él, una barrera infranqueable que separa al hombre, hombre entendido en términos generales, al hombre y la mujer, por supuesto, de los animales, y que los instintos morales de la compasión, de la justicia y el amor es un error suponer que deben ser reprimidos cuando nos referimos a los animales y fomentados en el momento en el que nos dirigimos al resto de la comunidad humana, ¿no? Para él esto es un error. Yo creo que poco habría que discutir al respecto. Es verdad que necesitamos repensar nuestra relación con los animales y que eso implica que hacia ellos tenemos un deber moral, como enfatizaremos hacia el final de esta presentación. Bueno, cito esta obra reciente de una compañera del Colegio de Bioética, bueno, ella y otras personas, como ven ahí, coordinaron esta obra del año pasado, en donde pues encontramos evidencias importantes para nuestro tema, ¿no? Primero, ¿es verdad acaso que los vertebrados no humanos, me estoy refiriendo desde luego muy concretamente a los toros de Lidia, son capaces de sentir dolor? ¿Es verdad esto? Por supuesto, ¿no? Hay, como ven, hay 5 elementos que tienen un peso enorme porque tienen una evidencia o representan una evidencia científica. En primer lugar, lo que las autoras denominan semejanzas morfofuncionales, es decir, se refieren, desde luego, a la existencia de centros nerviosos que son muy similares entre el sistema nervioso de los toros y el sistema nervioso de los seres humanos, por extraño que para algunos pudiese parecer. Como ustedes saben, las células nerviosas se comunican, igual que el resto de las células en realidad, mediante mediadores químicos, es decir, el lenguaje con el que hablan las células, y esto a veces es difícil de entender para los legos en la materia, el lenguaje, repito, con el que se comunican las células es el lenguaje químico, mediante lo que llamamos, en el caso de las neuronas, mediadores químicos, ¿no? Y estos mediadores químicos que intervienen en las respuestas del sistema nervioso a estímulos dolorosos, por ejemplo, o al estrés, son similares entre ambas especies, entre el Homo sapiens y el Bos primigenius taurus, algunos le llaman Bos primigenius ibericus, ¿no? He encontrado ciertas dificultades en la taxonomía del toro, pero bueno, es lo de menos, el toro al fin y al cabo. Son pues parecidos, ¿no? Las respuestas del toro al dolor, desde el punto de vista de las secreciones hormonales y de ciertas respuestas orgánicas, también son parecidas a las nuestras, y lo mismo ocurre cuando se le provoca dolor o sufre dolor el animal no humano y se le aplican analgésicos. Cuando el dolor cede, también su respuesta es muy parecida a la nuestra, ¿no? Y sus comportamientos ante el dolor son también similares, ¿no? El comportamiento natural parece ser el de la huida, ¿no? De huir del estímulo doloroso, ¿no? Hay quien, como veremos, refuta esta situación y atribuye al toro una suerte de instinto agresivo que lo caracteriza. Sin embargo, esto debe ponerse entre comillas y cuestionarse porque tal vez no sea así. Por otro lado, está no solo la respuesta a estímulos tan, digamos, primarios como el dolor, sino la posibilidad de que exista o no lo que llamamos conciencia, que siempre es un asunto
complejo de definir y que pues ciertamente pues no, no todo el mundo coincide en esas definiciones, ¿no? Pero ya hay bastante trabajo al respecto y como ustedes saben muy bien, ya existe una declaración que se llama Declaración de Cambridge acerca de la conciencia, donde queda bien claro que, como se señala ahí, el peso de las evidencias indica que los humanos no somos los únicos que tenemos los estratos neurológicos, es decir, las estructuras y funciones neurológicas que dan lugar a la conciencia. También los animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos, y ahí están incluidos los toros, las aves y muchas otras criaturas, incluso el famoso pulpo, que ahora ha adquirido una connotación importantísima en los estudios de neurobiología, poseen pues estos estratos neurológicos. ¿Qué nos indica ello? Bueno, pues nos indica justamente que ante mismas estructuras y mismas funciones seguramente existe la posibilidad, aunque tal vez no en el grado nuestro, pero de que exista conciencia. Es decir, que el animal se dé cuenta de que está sufriendo o de que sufre dolor y que por eso se genere en él un auténtico sufrimiento, ¿no? El negarlo, pues es empecinarse en ir en contra de la evidencia científica. Creo que hemos avanzado mucho en el conocimiento de la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso, si bien es verdad que sigue siendo un terreno en buena parte poco conocido y que es una de las fronteras de la ciencia y de la biología actual, las neurociencias, como lo son otras ramas o incluso tal vez más, ¿no? Ramas, por ejemplo, como la genómica, que ahora está muy de moda, el estudio del genoma humano, etcétera. Ahora mismo hay proyectos parecidos al mapeo del genoma que tratan de mapear la totalidad del cerebro, lo que se llama el proyecto Conectoma. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que estamos aprendiendo muchas cosas, que se sigue investigando de manera muy intensa sobre todos estos temas y que por lo pronto hoy podemos afirmar que tanto desde el punto de vista del dolor como de la conciencia, el toro los posee seguramente en algún grado y seguramente en un grado más importante del que muchos pues ya llamaríamos taurinos o taurófilos estarían dispuestos a admitir. Por otro lado, también se cuestiona, y esto lo señala la doctora Beatriz Banda, si existen o no lo que se llaman intereses vitales en un animal como el toro, ¿no? Y evidentemente podemos afirmar que sí, y que existen mm, pues conflictos de interés entre, en el caso de las corridas de toros, entre los intereses del animal no humano y los intereses de los seres humanos, que Beatriz Banda califica como secundarios o prescindibles en el caso de las corridas de toros, porque no son necesarias para mantener nuestra vida o nuestra salud. Y yo ahí coincido plenamente. Creo que se puede prescindir y vivir muy bien sin la presencia o sin la asistencia a las corridas de toros. Así que ante la pugna de ambos intereses, es claro que debemos favorecer o deben prevalecer los intereses vitales del toro frente a los nuestros. Insisto, hay quien niega que el toro tenga intereses, por ejemplo, el filósofo Fernando Savater, que ya lo citaremos un poquito más adelante, afirma que lo que el toro tiene son instintos, pero que no elige su respuesta, simplemente se deja llevar por ellas. Yo creo que eso es muy cuestionable. Cada vez nos damos cuenta que hemos estado en este sentido en un error. Y hablando de filósofos, pues bueno, ya hemos mencionado a Jesús Mosterín y hemos mencionado a Fernando Savater, que lo seguiremos mencionando, y no podemos dejar pasar la intervención de este filósofo francés de la Escuela Superior Normal de la Universidad de París, el Francis Wolff, que ha escrito un par de obras en relación al tema. Esta es tal vez la más conocida, Las 5 razones para defender la corrida de toros. Es interesante, no sé dónde haya nacido Francis Wolff, hay que recordar que hacia el sur de Francia existe también la tauromaquia, que hay el equivalente de las dehesas salmantinas y andaluzas de España, en donde se crían los toros de Lidia. En Francia existe esta región de la Camarga que tiene ciertas características similares desde el punto de vista del campo y que ahí también se crían toros de Lidia, ¿no? Entonces, bueno, Francis Wolff hace afirmaciones, a mí me parece un tanto, pues en algún caso aventuradas o incluso
imaginativas, ¿no? Sin mucho sustento, diría yo, desde el punto de vista científico. Por ejemplo, la primera que es decir, lo siente pero no sufre, lo que siente es un estimulante para la lucha, ¿no? Él defiende la supuesta característica o rasgo del toro de Lidia, considerándolo, si bien no una especie, porque no lo es, sí lo considera una variedad eh, que se caracteriza particularmente por su bravura, eso que en la terminología taurina se llama bravura, ¿no? Esto otros lo cuestionan, pero él lo afirma contundentemente, y a él le parece que el dolor lo que hace es estimular ese instinto de agresión que según él caracteriza al toro, de modo que no hacemos sino estimular lo que en el toro es natural cuando lo sometemos a las pullas que provienen del picador o a las banderillas o finalmente, aunque este ya es el final, el del estoque con el que se termina la vida del animal. En el mejor de los casos rápidamente y en el peor obligando al uso de un cuarto elemento que es el verduguillo con el que se le secciona la médula cervical para finalmente destruir los centros de la respiración y obligarlo a morir. Y él dice también, el toro de Lidia es el único animal doméstico, entre comillas, que solo puede ser o solo puede servir a los fines humanos para los que ha sido criado a condición de no ser domesticado. Él insiste en que la forma en cómo es criado el toro de Lidia sirve a los fines humanos. Yo no sé cómo puede sostener eso, pero bueno, así lo sostiene. Es decir, me parece a mí que ningún ser vivo ha sido creado para ser aniquilado como su fin individual, ¿no? Es decir, evidentemente que va a morir, evidentemente eso no se puede evitar, pero una cosa es eso y otra cosa es que se le destine a ser sacrificado por un interés fundamentalmente fincado en la tradición o en un interés estético, eh, para algunos un interés ritual que es fundamental eh, para la continuidad de la civilización, lo cual me parece un poco también fuera de lugar, pero en fin, son los argumentos que se esgrimen. Y luego arremete Francis Wolff contra los llamados animalistas, es decir, los que tratan de que veamos a los animales en un mismo plano como vemos al resto de los seres humanos. Y él dice incluso que ese animalismo es opuesto a la ecología, ¿no? Le parece, pues, como dice, defender que el equilibrio de las especies y la conservación de los ecosistemas no tiene nada que ver con el hecho de ocuparse de la muerte de cada animal considerado individualmente y aún menos con el sufrimiento individual de todos los animales que pueblan los océanos, montañas y bosques del mundo. Es decir, una cosa para el filósofo francés es preocuparnos por el equilibrio planetario, el equilibrio ecológico, y otra cosa muy diferente es preocuparse de el sufrimiento individual de cada animal y que hacerlo es ir en contra de lo que tiene que ver con conservar el equilibrio ecológico. Eso es lo que afirma en algunos de los párrafos el filósofo francés. Y bueno, ahí tienen ustedes a Fernando Savater, que no requiere mayor presentación, es muy conocido, es autor prolífico, es un hombre que ha venido a nuestro país en más de una ocasión y que bueno, en España ocurrió en el año 2010 pues un debate muy interesante sobre el tema, como todos ustedes y todas ustedes saben. En aquella época, en el Parlamento de Cataluña, el Parlamento de esta comunidad autónoma de Cataluña, se discutió la posibilidad de abolir la fiesta brava, ¿no?, en el territorio catalán. Y eso desencadenó una serie de controversias y de resonancias en los medios de comunicación muy amplias, y fueron muchos los que intervinieron sobre este tema. Finalmente, como todos sabemos, el Parlamento votó en contra de, o más bien a favor de la abolición de las corridas de toros, y esta prohibición entró en vigor en enero del 2012, 2 años después o año y medio después. Se ha mantenido hasta la fecha. En aquel 2010 surgieron, como dije, muchos artículos en diversos medios, y algunos libros como este que están ustedes viendo aquí, de Savater, que es un filósofo
como digo, muy conocido, que tituló Tauroética y en el que defiende la fiesta de los toros, ¿no? Él está a favor de la fiesta de los toros, diciendo, por ejemplo, esto, ¿no? Si lo que nos preocupa es el sufrimiento de los animales, el verdadero problema está en los millones y millones que criamos para comernos y llevamos al matadero, no en los cientos de toros inmolados en las plazas. Por lo tanto, mientras no se afronte el caso de las granjas avícolas y los mataderos municipales, el cañonazo de la buena conciencia contra la línea de flotación de la fiesta taurina sigue siendo de fogueo. A él le parece pues un tanto hipócrita que se pugne por la abolición de la fiesta brava, mientras que pues tenemos la evidencia del enorme sufrimiento implicado en la ganadería industrial, en la industria cárnica. Y bueno, eso es cierto que esa es una fuente importantísima de sufrimiento. Como veremos un poquito más adelante, en el caso de Jesús Mosterín, pues él refuta esto con algunas palabras que les iré comentando en un momento más, ¿no? Y es verdad, es cierto que eh, eh, ese sufrimiento está ahí presente, pero eso no justifica el que nosotros no pongamos el dedo en la llaga en algo que es mucho más sencillo de resolver, ¿no? Que es el abolir la fiesta brava como postura, ¿no? O como idea. En relación al libro de Sabater, llamado Tauroética, como vieron, pues a mí me parece que se apuntó un 10 Gustavo Ortiz Millán, que es también miembro del Colegio de Bioética, es un filósofo que trabaja en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, con este artículo, ¿no? Porque hace referencia a otro libro de Sabater por el que se hizo mundialmente famoso, o por lo menos famoso en el ámbito de los hispanoparlantes. Recordarán ustedes que Fernando Savater escribió un libro dedicado a su hijo, como dirigido a su hijo, que llamó Ética para Amador, que ha tenido numerosas ediciones y reimpresiones. Bueno, en donde él explica qué es la ética, para qué sirve, etcétera, ¿no? Y entonces Gustavo Ortiz Millán echó mano de ese título y lo transformó. Y entonces lo llamó Ética para Matador, no para Amador, ¿no? Lo cual me parece verdaderamente un título muy interesante. Sabater y los toros y la ética. Y Gustavo afirma lo siguiente en él. Dice, por otro lado, podríamos suponer, sin conceder, la idea de Sabater de que solo los seres humanos tenemos vidas morales en un sentido amplio del término. Es decir, solo nosotros tenemos libre albedrío y autonomía, solo nosotros somos responsables. Tenemos derechos y obligaciones, los animales no. Es verdad que nosotros tenemos derechos y obligaciones y en ese sentido estaríamos de acuerdo, como lo está Gustavo, por lo menos con ciertas reservas, con Fernando Savater, pero acto seguido señala, pero nadie está afirmando aquí que los animales sean agentes morales, es decir, con derechos y deberes, sino solo que son objetos de consideración moral, que es algo muy diferente. Por serlo, nos obligan a un trato moral, ¿no? Y eso es lo importante a señalar. Es decir, nosotros sí tenemos una obligación, un deber moral hacia los toros, y no por eso no porque ellos no tengan deberes morales, no debemos subestimarlos, ¿no? Creo que este es un argumento fundamental y nuevamente nos pone de frente ante este dilema y a esta situación de nuestro trato con los animales en términos generales, ¿no? Creo que sí son objetos de consideración moral, los toros indudablemente, y que por tanto necesitamos darles un trato moral que no se les da, desde luego, en las corridas de toros. Por más que se sublime o se trate de sublimar lo que ocurre en el ruedo. Y bueno, ahí tiene ustedes a Jesús Mosteín, que falleció hace relativamente poco, pues un filósofo sui generis, por lo que ya les decía, por sus profundos conocimientos de la biología, al punto que ha escrito libros como biólogo prácticamente, ¿no? Y como antropólogo, y bueno, tiene libros muy interesantes sobre la naturaleza humana, sobre la cultura humana, sobre los animales,
y desde luego ha pues, tratado con mucha fortuna aspectos relativos a la compasión con los animales, y este librito que apareció un poquito antes del de Sabater, aunque parece responder varias de las de los argumentos de Sabater, igual que lo hizo Gustavo Ortiz Millán, aunque Gustavo Ortiz Millán se fijó y se concentró en eh, cuestionar los llamados argumentos éticos de Sabater. Bueno, Jesús Mosterín escribió este libro a favor de los toros, que también es un título muy afortunado, porque de entrada uno puede suponer que él está a favor de la tauromaquia, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Y me voy a permitir pues hacerles algunos comentarios de lo que trae el libro de Mosterín, que creo que me parece que es una obra importante. Él señala 7 argumentos a favor de la fiesta brava y lo refuta, ¿no? Entonces, el primero es, sí, las corridas de toros son crueles, pero también hay otras salvajadas en el mundo, lo que decía Fernando Savater, ¿no? De que es más el sufrimiento en otros contextos. Y dice Mosterín, da la razón a quienes esgrimen lo anterior, pero no le parece que de ello se desprenda ninguna justificación. Es como si un acusado del asesinato de su vecino se defendiese diciendo que más gente mató Hitler. Sería cierto, pero no vendría a cuento ni cambiaría nada la calificación de su posible crimen. Aquellos, dice Mosterín, como el mismo Sabater y el escritor Mario Vargas Llosa, que citan otras formas de maltrato animal, incluyendo la explotación intensiva de los animales de las granjas industriales, tienen razón. Pero eso solo nos indica que son muchas las formas de crueldad contra los animales que deben ser abolidas. En la medida que se consiga, dice Mosterín, se producirá un progreso moral. El segundo argumento que refuta: la corrida de toros es tradicional, es una tradición, y eso la justifica. Y dice Mosterín, argumento muy socorrido cuando se descarta el anterior, lo esgrimen quienes se erigen en defensores de la esencia española. Es curioso que todavía se escuchen entre nosotros llamadas al etnocentrismo acrítico y troglodita, invitándonos a cerrar filas en defensa de los aspectos más siniestros de la tradición colectiva, como si lo tradicional y étnico estuviera por encima de toda crítica y racionalidad. A mayor abundancia, basta recordar el paralelismo que existe con otras tradiciones, diríamos, detestables, ¿no? Por ejemplo, el que hay entre la tauromaquia y la ablación del clítoris, que se ve en algunas comunidades musulmanas. Aceptar ciegamente todos los componentes de la tradición es negar la posibilidad misma del progreso de la cultura. Es decir, el apelar a la tradición, cosa que se hace muy frecuentemente, ¿no? Aquí mismo en Aguascalientes se señala muy frecuentemente, es una gran tradición, ¿cómo la vamos a eliminar, no? Pues hay que recordar que la tradición en sí misma no justifica su perpetuación, ¿no? Por antigua que sea. En ese caso deberíamos de mantener tradiciones que ya fueron abolidas, como por ejemplo los sacrificios humanos, ¿no? O sea, son cosas que evidentemente tienen y cojean de solidez argumental. El otro argumento es de los toros no sufren, que bueno, creo que en este momento de la presentación está más claro que sí lo hacen. O el otro que dice los toros, bueno, sí sufren, pero antes tienen una vida regalada, antes lo pasan bien, ¿no? Y dice Mosterín, el que muchas vacas en la ganadería intensiva lleven una peor vida en los establos que los toros de lidia en las dehesas, nos debe obligar más a mejorar las condiciones de vida de las vacas y no a empeorar las condiciones de muerte del toro. Algunos taurinos llegan a decir que la vida privilegiada de los toros de lidia es algo que debe castigarse con la muerte en los ruedos, una especie de expiación merecida. Y dice Mosterín de manera contundente, es en realidad una salvajada injustificada. Mosterín es muy contundente y no tiene, como se diría, pelos en la lengua. No hago más que leer lo que escribió, no quiero ofender a quienes defienden la fiesta de los toros, pero estos son los argumentos que son refutados. Los otros 3 que nos quedan son: sin corridas, los toros de lidia y las dehesas, es decir, estos campos en donde se crían, desaparecerían, ¿no? Es un poco lo que decía el filósofo francés Francis Wolff en relación a
que el eliminar los toros acabaría por eliminar extensiones naturales importantes como son las dehesas, ¿no? Y lo que dice al respecto Mosterin es lo siguiente. Dice, este argumento se rebate señalando primero que la especie y subespecie de los toros, Bos primigenius taurus, cuenta actualmente con unos 1.400 millones de ejemplares vivos, lo que no la pone precisamente en peligro de extinción. En segundo lugar, la mejor manera de mantener e incrementar la originalidad del aspecto primitivo y el vigor de los toros bravos o de lidia consistiría en que dejaran de ser animales de ganadería para convertirse en animales salvajes, sometidos a la selección natural de los predadores y el entorno, más bien que a la selección artificial encaminada a suministrar animales debilitados a los toreros. Esto es lo que señala el filósofo. Y otro argumento de los que apoyan la fiesta de las bravas es las corridas de toros, es decir, la tauromaquia en general, da de comer a cierta gente que sin ellas se quedaría sin trabajo. Y bueno, nuevamente con la contundencia que lo caracteriza, Mosterin señala, hombre, también la mafia, el narcotráfico, el secuestro, la destrucción de los bosques, la corrupción urbanística, la piratería, la guerra y el terrorismo dan de comer a mucha gente. Es pintoresco defender la tortura porque da de comer al verdugo, señala. Y prosigue, en vez de escuelas taurinas, como alguna que podemos tener por aquí cerca, lo que necesitamos son escuelas de reconversión profesional en las que picadores y toreros puedan convertirse en ciudadanos útiles y productivos, capaces de ganarse la vida honradamente. Más difíciles de convencer serían los ganaderos y empresarios taurinos ante esta refutación. Y finalmente, este otro argumento que usa Sabater de que no hay que prohibir las corridas de toros porque no hay que prohibir nada, prohibido prohibir. Y bueno, aquí Mosterin aprovecha para enfrentar a algunos políticos, ¿no? En aquella época a Mariano Rajoy, que posteriormente sería presidente del gobierno español, señalando que es curioso que no quiera que se prohíban las corridas de toros, dice, cuando siempre apoya a la jerarquía eclesiástica en su oposición a las libertades individuales y en su pretensión de imponer la moral católica a los no católicos, y de pronto este político se despierta libertario extremo para defender el maltrato atroz de los animales. Prohibido prohibir. En fin, como ven, pues hay una discusión muchas veces álgida, muy delicada. Creo que con esto me estoy arriesgando mucho a recibir abucheos, pero bueno, creo que debemos finalmente considerar que las evidencias son contundentes, aunque algunos no las acepten. Si se tienen conocimientos científicos, creo que es más que evidente que los animales sometidos a la lidia sufren y sufren mucho, que el proceso de la lidia conduce a un debilitamiento demasiado cruel del animal, que le impide incluso utilizar su cabeza después de que le son destruidas estructuras musculares y nerviosas del cuello, siendo su cabeza su principal arma, como todos sabemos, de modo que esa supuesta igualdad de condiciones en las que toro y torero se enfrentan, pues no es más que una auténtica falacia. Y dejo aquí algunas citas que me parecen importantes como mensajes finales. Todos conocemos a Jane Goodall, a esta famosísima primatóloga inglesa de fama mundial, que señala lo que pueden leer. La crueldad es el peor de los pecados humanos. Una vez que aceptamos que una criatura viva tiene sentimientos y siente dolor, y ese es el caso que ya hemos expuesto, si con conocimiento de causa y deliberadamente la hacemos sufrir, somos igual de culpables. Sea humana o animal la criatura, nos embrutecemos a nosotros mismos. Esto se resume en un viejo refrán castellano que dice: el que a la bestia hace mal es bestia cabal. Otra cita del premio Nobel portugués extraordinario, queridísimo, aunque no por ciertos sectores conservadores, José Saramago, en uno de sus cuadernos, estas publicaciones que fueron saliendo hacia el final de la vida e incluso de manera póstuma, señala esto, ¿no? En relación a la naturaleza humana. Dice, menos diversa y
y varia, al contrario de lo que generalmente se cree, es la naturaleza humana. Torturó en el pasado, tortura hoy, y no nos queden dudas, continuará torturando en todos los tiempos futuros, comenzando por los animales, a todos, estén domesticados o no, y terminando en su propia especie con cuyas agonías especialmente se deleita. Creo que es importante lo que dice Saramago, porque nos confronta y nos hace ver lo que somos capaces de hacer, ¿no? Es sorprendente como mucha gente cuando ve o escucha o lee sobre atrocidades cometidas en tiempos pasados, se horroriza y dice esto no es posible, ¿no? O cuando ve, por ejemplo, en la actualidad, con algunos países colonizados o de plano intervenidos por las potencias actuales y ven como los pobladores de esos países se vengan de los soldados que los ocupan, ahorcándolos o degollándolos, se horrorizan, ¿no? Creo que es algo que los seres humanos hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia evolutiva y que seguramente seguiremos haciendo pésenos lo que nos pese, porque todavía no hemos, digamos, evolucionado lo suficiente. No hay que olvidar que la evolución continúa, y no solo la evolución biológica, sino la evolución moral. Esperemos que haya también progreso en ese sentido. Muy bien, nuevamente cito a Beatriz Banda, que señala que las corridas de toro y otros espectáculos en donde se causa daño o miedo a los animales con fines de diversión o esparcimiento para nuestra especie podrán ser defendidos por motivos económicos, estéticos, de tradición u otros intereses particulares, pero son, y esto que quede muy claro, éticamente inaceptables. Una postura ética es no solo no dañar a otros, sino promover el bienestar de los seres en condición de vulnerabilidad. Creo que esto es fundamental, es decir, la postura que debemos adoptar es esa, no solo no dañar, no solo no hacer daño, sino beneficiar, cuidar, promover el bienestar de todo ser vivo en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, esta otra cita, de un médico mexicano que también intervino en aquella controversia en el 2010 en España. Esto se publicó en El País. Él es un médico investigador en el área de las neurociencias o de la psicobiología. Señala esto: aunque no es fácil censurar esta fiesta que ha inspirado tanto gozo estético e inolvidables piezas de poesía, literatura, música y pintura, finalmente, y a eso nos atenemos, el análisis de los hechos y la sensibilización de la percepción y la conciencia moral, ese progreso moral que citamos, induce a concluir que no se justifica infringir sufrimiento terrible y patente a un animal en aras de un soberbio espectáculo y de una tradición estética. Y voy a concluir con estas palabras de María Casado, que es una jurista experta en bioética que fundó y dirigió muchos años, hasta hace muy poco, el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, que dice lo siguiente. Es el prólogo a un libro titulado Los animales en la bioética, tensión en las fronteras del antropocentrismo, escrito por Fabiola Leighton. Y María Casado en el prólogo creo que señala lo que es más importante y nos regresa de nuevo al contexto general en el que está enclavado este tema que acabamos de desarrollar. Finalmente se trata de ampliar la comunidad moral, es decir, integrar a la comunidad moral con la que tenemos deberes a los animales, si ustedes quieren, como objetos de trato moral, no como agentes morales, porque evidentemente no pueden tener ellos obligaciones, pero sí como objetos de trato moral. Y señala María Casado, la palanca utilizada para ensanchar este círculo moral es la certidumbre, y creo que la tenemos, de que los animales no humanos tienen experiencias sensitivas que les permiten constituirse como realidades biológicas que interactúan con su medio. Pueden crecer, enfermar, disfrutar sensaciones de placer y de juego, experimentar dolor, sufrimiento o estrés. Sabiendo esto, y lo sabemos, solo la indiferencia, la lejanía
y los intereses explican, que no justifican, el trato que los animales no humanos reciben de los humanos. Y bueno, con esto terminamos y pues estamos abiertos a comentarios y algunas preguntas que espero poder responder. Si no, echaré mano de algunos de los aquí presentes que conocen del tema muchísimo más que un servidor. Pues les agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, doctor Luis Muñoz. Hay diversos y nutridos comentarios en la sección del chat. Una pregunta de Nayeli Montiel dice, está muy presente el término de especismo últimamente. ¿Sería especista comer carne? Y si se les trató con dignidad antes de su muerte. Bueno, habría que ver, sí, desde luego es una expresión del especismo, ¿no? El usar, el hacer, convertir a los animales en objetos de consumo sin mayor consideración moral, evidentemente, pues es una postura especista en donde privilegiamos nuestros intereses por encima de otros seres que sienten, ¿no? Esto que se llaman ahora seres sintientes, ¿no? Es claro un especismo. Y habría que ver en qué condiciones de trato respetuoso pudiéramos seguir consumiéndolos, ¿no? Es un asunto complicado, ¿eh? Muchos de los que he citado, no se diga a otros filósofos mucho más famosos como el australiano Peter Singer, pues son veganos o vegetarianos porque están convencidos de que debemos abandonar el consumo de carne. No es fácil, no es tan sencillo. En el tema de los toros es más fácil porque es algo mucho más focalizado y menos frecuente. Tendríamos que desarrollar una industria alterna que nos proporcionase proteínas de una manera mucho más ética, sin implicar el sacrificio, sobre todo porque la regularidad de los casos es que la provisión de carne implica necesariamente la ganadería industrial y la agricultura industrial, bueno, en el caso de los alimentos vegetales también la agricultura industrial, pero hablando de la ganadería industrial es más que patente que es profundamente inmoral, ¿no? Es decir, el que se le prive a los animales ya no de otras cosas, sino simplemente de desarrollar sus instintos naturales, de poderse mover en un espacio suficiente, de poder estirar y ejercitar sus músculos, es verdaderamente inmoral. Y eso es lo que estamos, en lo que estamos siendo cómplices al consumir, ¿no? Se requiere un esfuerzo, no es algo que pueda ocurrir de la noche a la mañana, se tienen que explorar alternativas suficientes. Hay que pensar también que hay intereses profundísimos, sobre todo de tipo económico, ¿no? Es auténticamente vergonzoso la forma en la que se administran los alimentos en el mundo, ¿no? Y no solo la carne, sino los cereales, por ejemplo, ¿no? Hay auténticos mercados de valores basados en los alimentos, ¿no? Y en donde prevalece el interés de algunos por encima de toda la humanidad, ¿no? Por ejemplo, para convertir a territorios que a veces abarcan buena parte de los países en monocultivos, cuando esto en realidad pues atenta no solo contra la ecología, sino contra la sana nutrición de las comunidades, ¿no? En fin, no es fácil, pero la respuesta es tal vez el esforzarnos por buscar pues alternativas de alimentación que ahora no están presentes, desde luego, salvo algunas en pequeño grado, ¿no? Muchas gracias, doctor. También comentar que tanto la doctora Beatriz Banda como el doctor Gustavo Ortiz Millán nos acompañarán en próximas sesiones de este seminario, abordando propiamente y en su espacio particular temas. Y bueno, les seguimos invitando a que se sumen a estas sesiones. Álvaro Cedillo, de Prensa Animal, tienes una pregunta. Me parece ya le hiciste aquí en el chat, pero si quieres rápidamente formularla. Sí, yo tengo esta pregunta. Prensa Animal desde hace varios años ha venido viendo la visión entre la diferencia de los conceptos biocentristas y antropocentristas y la confrontación científica sobre el maltrato a los animales y también la generación de los sistemas económicos que se han venido dando. Pero también hemos visualizado algo a lo largo de estos
12 años que tenemos cubriendo el tema animalista. De hecho, Prensa Animal es, por decirlo de esta manera, el primer medio de comunicación especializado en el tema animalista en México. Hemos visualizado que existe una gran proporción de mujeres que defienden a los animales más que de los hombres. La pregunta es, desde su punto de vista y bajo los esquemas de estudio que usted ha venido realizando, ¿por qué se da este fenómeno de que las mujeres son más sensibles o han mostrado, por decirlo de esta manera, mayor sensibilidad a la lucha en favor de los animales, incluyendo la tauromaquia, que los hombres? Bueno, basta ver, echar un vistazo a quienes están asistiendo en este momento, que por cierto también está Beatriz Banda aquí presente. Muchas gracias, Beatriz. Que para darnos cuenta que la mayor parte de los asistentes o de las asistentes son mujeres, ¿no? Exacto. Empezando por ahí. Pero la razón yo creo que puede explicarse, por lo menos en lo que alcanzo ahora a prever, por dos argumentos. Una, las mujeres, desde que el mundo es mundo, se han especializado en cuidar a los vulnerables, ¿no? Que son los niños de corta edad, de los recién nacidos hasta que se pueden valer por sí mismos. Ese es el primer punto. Es decir, si en algo se han especializado las mujeres, se podrá arguir si es correcto o no, y si además el hombre tendría que intervenir en ello también, que yo creo que sí, pero por razones biológicas, evolutivas, pues las mujeres son especialmente sensibles a la vulnerabilidad del otro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar yo agregaría, las mujeres en sí mismos son un colectivo vulnerable. Entonces no me extraña que las mujeres se hagan empáticas ante otros colectivos vulnerables, como es el caso de los animales y muy concretamente de los toros de Lidia, ¿no? En el arte taurino, si bien han intervenido mujeres, también veremos que la inmensísima mayoría de los matadores, de los toreros, han sido hombres, que eso, bueno, también tiene sus razones históricas, como tantas otras actividades humanas, ¿no? De modo que, pues, yo creo que podríamos fincar en esos dos elementos. No quiero llamarle vocación porque suena un poco raro, pero bueno, la vocación hacia el cuidado de los menores, y dos, el que, nos guste decirlo o no, las mujeres, por más que hayamos avanzado, siguen siendo un colectivo, la mitad, más de la mitad de nuestra especie, vulnerable, ¿no? En muchos sentidos. Lo vemos todos los días. A mí me asombra, por ejemplo, la insensibilidad de ciertos actores con fuerte influencia en las decisiones políticas para subestimar al colectivo femenino y para seguir promoviendo el control de aquello que a la mujer le pertenece, ¿no? Agradezco mucho y efectivamente le comparto, Prensa Animal realizó un sondeo en 50 organizaciones relacionadas con la defensa de los animales y 50 personas comunes. Y en ambas sondeos nos dio un resultado atroz, que fue los mayores violentadores de animales, en un 95% eran niños y jóvenes varones. Eso habla de que los sistemas de construcción de educación deben de poner énfasis en este punto. Sin duda, en este sentido también la tauromaquia pudiera jugar un papel, no sé qué tanto impacto pueda tener, pero una de las cosas que a mí más ¿cómo le diré? Pues más me revela al ver con la facilidad, y no solo la facilidad, con el entusiasmo con el que se lleva a los niños a las corridas de toros, ¿no? Me parece a mí que ese es un tema, yo no digo que saliendo de ahí se conviertan en asesinos, pero es evidente que tiene un impacto. Digo, no hay que saber ni filosofía ni biología, simplemente usar el sentido común, ¿no? Hay quien dice, bueno, es que en las corridas de toros los niños y los jóvenes aprenden de la realidad de la muerte. Yo creo que podemos aprender de la realidad de la muerte de otras muchas maneras menos
crueles, ¿no? Hay quien dice, por ejemplo, bueno, la corrida de toros es un ritual antiquísimo que se remonta a los cretenses o incluso a pueblos mucho más antiguos, que ha acompañado a la humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene valores estéticos. Definitivamente así ha sido, es un ritual. Pero yo creo que podemos ir prescindiendo de esos rituales, ¿no? Yo creo que en aras, sobre todo, no tanto de nosotros, sino de los animales que son a los que se les infringe el sufrimiento, yo creo que deberíamos de renunciar a esto, ¿no? Son visiones un tanto románticas que tienen poco sustento y que se caen cuando analizamos los hechos científicos, ¿no? Y los hechos morales también que se asientan en ellos. Agradezco y dejo el tiempo para los demás compañeros. Muy amable. Pues, doctor Luis Muñoz, muchísimas gracias. Ha sido una magnífica exposición, muy amplia, muy completa, muy puntual. Creo que nos deja ahí también material de lectura para que lo revisemos y profundicemos entonces en este tema. Pues no me resta, bueno, solamente comentar que en el chat, valga la redundancia, hay varios comentarios y felicitaciones que también pues les haremos llegar, le haremos llegar en su momento. Y bueno, hago la entrega de su constancia. De acuerdo. De hoy, que también la haremos llegar, pues, sí, a claro su correo, a través del Departamento de Filosofía del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y el Laboratorio de Ética y Políticas Públicas de Movimiento Ambiental de Aguascalientes AC, otorgan la presente constancia a Luis Muñoz Fernández por su participación como conferencista en la 4ª sesión del Seminario Permanente de Ética Animal, con el tema La bioética y las corridas de toros, Aguascalientes, 16 de abril de 2021. Firma la maestra María Zapopan Tejeda, decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Enrique Luján Salazar, jefe del Departamento de Filosofía, y un servidor, Víctor Hugo Salazar Ortiz, como representante de Ética Ambiental de Aguascalientes. Muchas gracias. Pues esperamos seguir contando con usted en las siguientes sesiones. Seguro que sí. Y bueno, ya les adelantó Sergio que tendremos próximamente también la participación bueno, el próximo mes tendremos la participación de la doctora Paulina Rivero Weber, y más adelante la participación de la doctora Beatriz Banda, que también el día de hoy nos acompaña, y la doctora Leticia Flores Farfán. Entonces, los invitamos a que continúen con nosotros. Y bueno, vamos a pasar entonces a la segunda actividad del día, que va a estar a cargo del Grupo de Investigación de Derechos Animales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, concretamente con la doctora Rosa María de la Torres, que es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, coordinadora general del Grupo de Investigación en Derecho Animal, investigadora titular de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México. Y junto con ella estará Brenda Yesenia Olalde Vázquez, que es maestra en Derecho Procesal Constitucional en el patrón de CONACYT por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la tesis El reconocimiento constitucional de los derechos de los animales no humanos. Es coordinadora operativa en el Grupo de Investigación en Derecho Animal y asistente de investigación en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pues yo quiero agradecer que su participación, ya que en la sesión pasada se les hizo la invitación y sin titubear aceptaron a el día de hoy pues hacerse cargo de esta segunda parte del seminario. Cedo entonces el micrófono y la pantalla, también las cámaras, entonces a la doctora Rosa María de la Torre y a la maestra Brenda Yesenia Olalde Vázquez. Adelante. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación y bueno, atendiendo a su amable sugerencia, vamos a hacer esta parte del taller, queremos dividirla en dos partes. Lo primero va a ser la exposición muy breve y muy sucinta
de lo que es la iniciativa de Ley General de Bienestar Animal en nuestro país, en cuanto a su exposición de motivos, que correrá por mi parte, y en cuanto a su estructura y algunas cosas más rescatables y otras menos rescatables de su contenido. Y en la segunda parte, bueno, queremos abrir el debate para algunas ideas, intercambio de opiniones, porque esta es una iniciativa que ha suscitado muchísima controversia y con justa razón, porque es una iniciativa que desde su exposición de motivos plantea profundas incongruencias, profundas inconsistencias, porque si bien es una iniciativa que desde su título se decanta por una perspectiva bienestarista, por una postura ética bienestarista, pretende después revertir o revestirse de una cuestión de ontologista sin conseguirlo con mucho éxito. Hay que destacar que cuando uno pretende analizar esta iniciativa hay mucha confusión. En nuestros poderes legislativos, tanto federales como locales, a veces hay mucha confusión y oscurantismo en cuanto al tránsito de las iniciativas. Y cuando uno lee la exposición de motivos presentada en la iniciativa, es ya muy diferente a la exposición de motivos que aparece en la iniciativa que circuló en la Gaceta Oficial del mes de febrero de este año. Entonces ahí ya hay algunas cuestiones que vamos a resaltar, ¿no? Entonces, para yo no abusar del tiempo de la maestra Brenda, voy a entrar directamente a lo que es el análisis de esta iniciativa en cuanto a sus exposiciones de motivo. Desde su título ya hace referencia al carácter bienestarista de la misma, hace una referencia explícita a la definición de bienestar animal de distintos órganos internacionales que tienen una perspectiva básicamente zootécnica, es decir, no una perspectiva de ontologista, sino preponderantemente zootécnica. Hace una referencia directa al informe Bramble y a las 5 libertades, que es lo que pretende utilizar como fundamento para esta iniciativa. Quiero decir que a lo largo de esta iniciativa no hay propuestas novedosas o que no existan ya en nuestro país. Esta es una iniciativa que pretende articular distintas disposiciones jurídicas que ya están en otras leyes generales o federales o en normas oficiales mexicanas, como puede ser la norma 033, la norma 062, la norma 059, que hablan sobre el sacrificio humanitario de animales, los animales utilizados en los laboratorios para docencia y experimentación científica, sobre cuestiones de movilización de animales, entre otras, y también hace referencia a contenidos jurídicos ya establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, en la Ley de Sanidad Animal, etcétera. No es, por lo tanto, causal que esta iniciativa se haya presentado en conjunto con una serie de reformas a estas leyes generales. En la exposición de motivos señalan unas inconsistencias impresionantes. Voy a citar uno de los párrafos que más llama la atención por este tipo de inconsistencias. Dicen que esta normativa es indispensable para sentar las bases de un adecuado tratamiento, cito textual, a las especies animales que parta del reconocimiento de su naturaleza como seres sintientes, que reivindique su dignidad y garantice su bienestar, que establezca las bases de su adecuado tratamiento por parte del humano, todo ello sin detrimento de las actividades productivas, pero sometiendo dichas actividades a los principios antes señalados. Fin de la cita. Creo que aquí ya queda profundamente manifiesta la incongruencia argumentativa del legislador, de los legisladores que manejan esta propuesta, porque por un lado hablan de reivindicar la dignidad de los animales y por otro lado hablan de garantizar su bienestar dentro de las actividades productivas. Hay un apartado que hace referencia a la naturaleza jurídica de la legislación vigente.
Y justamente parte de un análisis que pretende ser crítico, donde nos dice que en nuestro país, algo que la mayoría de los que estamos aquí lo tenemos bien comprendido, en nuestro país los animales pareciera que tienen un doble estatus jurídico. Por un lado, desde la perspectiva civilista, son considerados como cosas, pero existen documentos jurídicos como la Constitución de la Ciudad de México, que señala explícitamente la iniciativa, que les reconocen el carácter de seres sintientes. Bueno, ahora más reciente la Constitución de Durango, pero también ciertos apartados de la Ley General de Equilibrio Ecológico, de la Ley Federal de Vida Silvestre, de las normas oficiales que ya mencioné yo, hacen referencia a la capacidad de sintiencia. Entonces dice, y cito textual, la iniciativa, tales reconocimientos en la legislación vigente les otorgan tratamientos disímiles, por un lado como seres sintientes y por otro como bienes susceptibles de apropiación. El presente proyecto les atribuye, interesante, aquí va, el carácter de elementos naturales susceptibles de apropiación, sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso y aprovechamiento del ser humano. O sea, por una parte empieza criticando lo que algunos colegas llaman la esquizofrenia jurídica de nuestro sistema mexicano de considerar a los animales por un lado cosas y por otro lado seres sintientes, pero incurre en la misma esquizofrenia al hacer esta definición o esta caracterización de los animales como susceptibles de dominio, posesión, control, uso y aprovechamiento por parte del ser humano, ¿no? Es, les digo, una norma de carácter bienestarista que se funda en estas cinco libertades del informe Bramble. El artículo 3 destaca porque tiene un conjunto de definiciones por demás precarias y poco aceptables. Por ejemplo, cito nada más como corolario. Como animal abandonado, hace referencia solamente a perros o gatos sin dueño y sin placa de identificación que representen un riesgo para la salud pública. Cuando habla de los centros de prevención y control de zoonosis, los asimila a los también denominados centros de atención canina. Por lo que se ve, los legisladores no saben que hay centros de atención y control de zoonosis en diversas áreas de la relación humano-animal en nuestro país, ¿no? Algo que preocupa mucho es, por ejemplo, el artículo 7, que restringe las facultades de las entidades federativas en materia de protección animal, porque dice que podrán formular, conducir, operar y evaluar política estatal de bienestar animal, con excepción de las cuestiones relacionadas con el bienestar de animales de producción silvestre destinados a la investigación, enseñanza y animales silvestres utilizados en espectáculos públicos y privados. Esto es bien interesante porque hay entidades federativas como el Estado de Guerrero que en su ley de derechos de los animales, de protección de los animales, perdón, prohíbe la vivisección en la enseñanza en cualquiera de sus niveles. Entonces, esto estaría limitando que dentro de las entidades federativas que así lo consideran pudieran persistir este tipo de cuestiones, ¿no? Como les decía, la iniciativa es una constante repetición de normas oficiales mexicanas. Por ejemplo, de la norma 062 se fusilan así directita los artículos 43, 44 y siguientes, que son los que hablan de la obligación de que existan comités de bioética y bienestar animal en todas aquellas instituciones públicas o privadas que manejen animales. Como puntos destacables, solamente encuentro dos. El primero es que el artículo 58 mantiene y generaliza la prohibición de explotación de animales silvestres en circos, la cual pues ya está prohibida en la Ley General de Vida Silvestre, la ratifica, por así decirlo, y propone una figura jurídica que es muy importante, que es la figura jurídica de la coadyuvancia en materia de denuncia ciudadana en el artículo 91 y siguientes. Es decir, se pueden presentar denuncias ciudadanas por violaciones a esta normativa y la parte denunciante, las asociaciones protectoras, pueden ser coadyuvantes en este tipo de procedimientos, lo cual aliviaría mucho
un problema que enfrentamos en muchos de los sistemas jurídico-penales de las entidades federativas, en las que los ministerios públicos, los fiscales y los jueces son resistentes a reconocer la naturaleza jurídica del coadyuvante en este tipo de delitos, ¿no? No se les permite presentar pruebas, etcétera. Entonces, creo que esto podría funcionar bien, pero no es necesario, y lo platicábamos con la maestra Brenda cuando analizábamos la ley, no es necesario que se haga en esta ley, se puede hacer en el Código Penal Federal, en donde ya se establece el tema del delito de maltrato animal, ¿no? Y bueno, a reserva de lo que ahora les comente la maestra Brenda con mucho más detalle de lo que es la estructura, nosotros tenemos 2 preguntas para debate y que quisiéramos compartir con ustedes. Esta iniciativa tiene un fundamento ecologista, bienestarista, o parte de una visión del reconocimiento de los demás animales como sujetos de derechos, o ninguna de las anteriores. O si esta iniciativa pudiera permitir sentar bases para una progresiva reconfiguración del estatus jurídico de los animales en México. Y finalmente, pues sí, mejor dejamos esta iniciativa que duerma el sueño de los justos, que pareciera ser lo más adecuado, y preparamos otras, ¿no? Entonces, yo por mi parte sería todo y dejaría a la maestra Brenda que nos hable ya con más detalle del tema de los contenidos y la estructura de esta legislación. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora. Pues sí, siguiendo con la línea para el análisis del contenido de la estructura, que totalmente, como ya lo explicó la doctora Rossi, es una serie de incongruencias, es una mezcla de términos y la verdad es que lo que podemos encontrar es la legitimidad de lo que ya está establecido en otras normas, en normas oficiales, en normas, algunas que intenta rescatar de las leyes generales, pero pues encontramos, insisto, toda esta mezcla que resulta hasta incongruente y que esta ley, inclusive esta iniciativa de ley, debería de no llamarse de bienestar animal, sino inclusive hasta de aprovechamiento animal, porque a la luz del bienestarismo animal queda incluso muy alejado de estas miradas y de estas directrices del bienestar animal. Entonces, respecto a los animales, que ya lo comentó también la doctora, hace una serie de definiciones que son bastante ambiguas y todas son muy allegadas a los fines de qué manera pueden servir al animal humano. Es decir, cómo el animal humano puede aprovechar la función de los animales humanos. Entonces habla del animal de compañía, el animal el animal de trabajo, el animal de investigación, pero en ningún momento les reconoce la individualidad y la importancia que tienen los demás animales. Y lo digo así, los demás animales, en un sentido de reivindicación de nuestra propia animalidad también, y en el sentido de que, pues bueno, los animales no pueden ser vistos como otros, sino como demás, como parte de nuestra comunidad jurídica, que es la visión que tenemos en el grupo de investigación en derecho animal. Entonces, pues bueno, en abstracción de toda la iniciativa de ley encontramos que la mirada del rol de los animales no humanos en esta propuesta es bajo un rol de cuál es la función o cuál sería el uso y cómo sería la mejor manera del aprovechamiento del animal humano respecto a los demás animales. En cuanto a propietario, no hace ninguna innovación, al contrario, sigue perpetuando este sistema de dominio y de esclavitud, llamémoslo así, de esclavitud especista, en el cual el animal no humano no entra como parte de nuestra comunidad jurídica, es decir, el animal no humano sigue siendo este objeto, sigue siendo cosificado. Habría sido interesante que incorporaran, como ellos establecían en su iniciativa, en su exposición de motivos, que pues bueno, que México debería de ser punta de lanza para los temas del reconocimiento de los derechos de los animales no humanos, y pues bueno, habría sido interesante que recogiera las nuevas consideraciones de su estatus jurídico, es decir, incorporar un sentido de la tutela
de los animales no humanos y no solamente de la tenencia, no solamente de la propiedad del animal no humano, sino incluso abrir y ya ir empezando a abarcar estas nuevas consideraciones de los demás animales. ¿Y por qué lo digo como tutela? Porque pues bueno, hoy por hoy ya hablamos de las familias multiespecie, entonces habría sido muy interesante que esta ley, esta iniciativa recogiera estas nuevas figuras de cómo vamos a interpretar y cómo concibimos a los animales no humanos dentro del sistema jurídico. Respecto al establecimiento, también hace estas imprecisiones porque habla del establecimiento, de los centros, de los espacios en donde estarán los animales no humanos confinados, pero no se refiere en realidad a las disposiciones que en las cuales el animal no humano podría desenvolverse y tener esta libertad, estas libertades a las cuales que son el objetivo de esta iniciativa de ley. Entonces, pues habla únicamente de cómo prevenimos el que los animales no humanos estén confinados y que puedan tener alguna consecuencia de salud humana. Es decir, cuando se refiere a los animales no humanos que van a estar confinados en granjas, en estos tipos de espacios en los que se refiere mucho también a los animales de producción, habla de este sentido. La verdad es que se nota este sentido, esta preocupación por el cuidado de la salud humana, no tanto del animal, y es lo que vemos y que analizamos mucho en el bienestarismo animal, de estas deficiencias que tiene el bienestarismo animal, viene acompañado de esta preocupación del mantenimiento de la salud humana y no tanto del animal no humano, que pues parece que en el bienestarismo animal buscaríamos esta protección y la salvaguarda de la salud del animal no humano. Sin embargo, el objetivo real es también prevenir lo que está pasando ahorita, ¿no? Crisis sanitarias y poner en riesgo la salud de la especie humana. Entonces, a todas luces también vemos que no queda muy claro cuál es, a qué nos vamos a referir con estos espacios, si nos vamos a referir a centros, si nos vamos a referir a establecimientos, si nos vamos a referir a espacios en los cuales van a estar los animales no humanos. Por otra parte, pues bueno, lo que ya les decía, este rol que maneja mucho en los distintos 7 títulos que tiene la ley, hace referencias a este aprovechamiento que podría ser, o cómo legitima este aprovechamiento por parte de la especie humana. Esta iniciativa de ley, pues bueno, que les decía, ¿no? Reconoce que los animales humanos pueden ser vendidos, pueden ser utilizados en la experimentación, pueden ser empleados en la asistencia como terapia, como parte de un trabajo, pero no, insisto, no, en ninguno de estos lineamientos les reconoce o permite reconocerlos como parte importante, fundamental de nuestra comunidad jurídica. No se les reconoce como una colectividad que en su individualidad, cada uno, valga la expresión, cada uno es importante, sino que solamente es una serie de lineamientos, de directrices de cómo aprovechar mejor, y no creo que sea lo mejor de los animales no humanos. Habla de la matanza, habla de eutanasia, intenta diferenciarlos, pero al final del día es lo mismo, es la posibilidad del humano de hacer y deshacer con la vida de los demás animales no humanos, sin importar los intereses de los demás animales. Yo de las cosas que encontré y que también le comentaba a la doctora Rosy, a mí me preocupa mucho que realmente el trato digno y el trato respetuoso se suprime en muchas partes. Es decir, no hablamos de la difusión, de la divulgación, de la importancia que tiene que tener el trato digno y respetuoso como un primer punto vámonos a entender así. Cuando hablamos de bienestarismo animal, para todos aquellos que son defensores radicales de los derechos animales, pues el bienestarismo animal queda como una pauta que queda muy alejada para alcanzar la reivindicación de los demás animales, la reivindicación de sus intereses y de sus derechos. Entonces, desde la visión bienestarista, como se ha traducido en el marco jurídico, pues no es la vía que nos puede servir para el reconocimiento de los derechos de los demás animales. Luego, entonces, con esta iniciativa de ley en la cual en ninguna parte hablamos del trato digno y respetuoso de los demás animales, pues es muy preocupante porque el trato digno y este trato respetuoso que tenemos que entender de los animales hacia los animales no humanos,
insisto, entendidos, a lo mejor es muy repetitivo, pero es insistir que son importantes en su individualidad, que en su colectividad también evidentemente son importantes, pero que el primer paso es este trato digno y este trato respetuoso. Entonces, ese puede ser el móvil para hablar de la reivindicación de los animales no humanos. Entonces, en una ley en la que a todas luces habla del aprovechamiento de los demás animales, en el que no reconoce a los animales no humanos como tal, como seres sintientes, como que reconoce la importancia de sus intereses, pues bueno, es una ley que en realidad no va a tener una posibilidad de hacer exigible la protección de los intereses de los demás animales. O sea, ya trasladándolo a un ámbito judicial, va a ser casi imposible, no, porque no va a haber, no hay herramientas a través de las cuales sea posible dar este reconocimiento, porque en todos estos apartados, pues los animales no humanos tienen estos roles, ¿no? Como objetos de propiedad, como cosas, y que pues bueno, aquí sería muy interesante cómo sería, si es que llega a aprobarse y ojalá que no, pero cómo tendríamos que ir a punta de lanza, a punta de litigio estratégico, ir rascando las posibilidades para el reconocimiento de los demás animales. Pero no es el objetivo. Yo creo que en todos los frentes que podemos encontrar para la lucha de la reivindicación de los animales no humanos, si bien es cierto que el litigio estratégico puede ayudar bastante, pues también es importante que de la misma legislación se vayan sentando estos precedentes. En México contamos con una sentencia que ya ha hablado de que no se puede a nivel constitucional legitimar y resguardar prácticas crueles, prácticas que a todas luces no forman parte de los principios democráticos de nuesra nación, que es la tauromaquia del tema que acabamos de escuchar la conferencia. Entonces, una ley como esta puede, y que también esta ley no restringe en ningún momento las prácticas como son las corridas de toros, como son las peleas de gallos, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha posicionado en la necesidad de la abolición de estas prácticas. Entonces, pues bueno, sí es muy interesante ver cómo va a ser el análisis en mesas técnicas de esta iniciativa. Evidentemente espero que en algún momento se hagan públicas, porque sí va a ser muy necesario creo que orientar a los legisladores y a los asesores en estas sentencias que ya se han dado, y sobre todo, pues bueno, hacerles ver que efectivamente esta iniciativa a todas luces, insisto, no es de bienestar animal, es de aprovechamiento de los animales no humanos. Sí, muy interesante que bueno, que al menos mantenga la prohibición del uso y del empleo de animales silvestres en espectáculos itinerantes. Muy también, qué bueno que habla de esta denuncia, pero lo que hablábamos con la doctora Rossi, pues hay otras leyes en las cuales sí se podría meter sin tener que hacerlo en esta. Las sanciones pues son administrativas, mínimas, no realmente son risorias. Pues es lo que hablaba, ¿no? Que es muy importante hacer ver que esta ley realmente para la defensa del bienestar, así tajantemente del bienestar animal, realmente no sirve de mucho. Y pues bueno, las referencias que hace esta intención de armonización con otras leyes, pues es lo que les decía, elimina, cambia lo del trato respetuoso, digno y respetuoso de los animales no humanos para hacer referencia a animales, más bien al concepto de bienestar animal, que también no me parece muy adecuado. Hace una precisión sobre los animales de producción y consumo a la Ley Federal de Sanidad Animal, es decir, excluye otros animales no humanos, otros grupos de estos animales. Y respecto a la Ley General de Equilibrio Ecológico, pues limita estas competencias federales, estatales y municipales para el tratamiento del bienestar animal. Y respecto a la Ley General de Vida Silvestre, pues mantenemos la cosificación en esta iniciativa, ¿no? Esta cosificación pues habla de que son ejemplares, que son objetos en los cuales el Estado es el dueño, es el propietario, y legitima pues nuevamente estos métodos de matanza y eutanasia, en los cuales pues bueno, el interés del animal no humano queda totalmente menoscabado y no alcanzan a cumplirse entonces los objetivos de las 5 libertades.
Entonces, insisto, es necesario que los legisladores, los asesores parlamentarios, pues den vista a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia 163/2018, en la cual, a grosso modo, pues bueno, habla de que es necesario para hablar de la protección del bienestar animal, que no pueden permitirse prácticas que no estén, que no constituyan o que no formen parte o limiten los objetivos y los principios democráticos de nuestro país. Entonces, en esta resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla de del reconocimiento del bienestar animal como una finalidad legítima que debe limitar derechos fundamentales. Entonces, pues bueno, ya nada más para recordar estas preguntas que nos gustaría que pudiéramos compartir, debatir y pues llegar a estos consensos sobre esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias. A ver, aquí tenemos una pregunta de la doctora Ana Cristina Ramírez. Doctora Ana Cristina, ¿quisiera usted de viva voz hacer la pregunta o la leemos? Bueno, la planteo aquí de viva voz, sin tomarme mucho tiempo. Muchísimas gracias. Felicidades a Gida Animalista, doctora Rosy, maestra Brenda. Muchas gracias. Es un asunto muy urgente y mi pregunta es, ¿qué debemos hacer el resto de la ciudadanía para detener la iniciativa, pero que no se detenga la reflexión y la demanda de acción concreta, eventualmente no más legislativa, sino para hacer cumplir leyes que ya existen o para verificar que existan en donde tienen que estar los reglamentos? Y si no hay reglamentos, como en el caso de las corridas de toros y las peleas de gallos, pues automáticamente eso no puede existir, puesto que la ley dice que se permite la excepción de asusar animales para cobrar algún dinero siempre y cuando se apeguen a los reglamentos. Pues no hay reglamentos, ¿no? ¿Cómo se puede lograr hacer algo efectivo por los animales en México si no es con una ley general que proponen? Y la otra pregunta, en el caso de nuestra infraestructura bioética nacional, que es una ruina, y que incluso con cabeza, me refiero a la Conbioética, que sigue sin titular, pues sigue teniendo cabeza, estaría ciega y sorda a lo que ocurre con animales no humanos. ¿Qué es lo que propone Gida Animalista al respecto? Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cristina. Bueno, en primer lugar, yo aquí quiero resaltar que ya en la segunda exposición de motivos en la que circuló en la Gaceta de febrero, hacen referencia a los legisladores de que consultaron con varias asociaciones, Human Society, Animal Cruelty Free y otras, y ya muchas de estas organizaciones se han estado deslindando en el sentido de que no han sido consultadas y de que se está utilizando su nombre. Yo creo que el primer paso es que todos aquellos que estamos más o menos organizados, o incluso aunque estemos desorganizados, podemos hacer llegar una serie de documentos. Eso es lo que en otros países se conoce como lobbying parlamentario. ¿Qué es lo que yo, y lo digo y lo he platicado contigo, Cris, y con otras personas en este foro, qué fue lo que yo observé, por ejemplo, en mi experiencia como legisladora? Que el lobbying parlamentario de los no animalistas, de los taurinos, de la industria cárnica, de los galleros, es mucho más fuerte que el que hacemos nosotros en este tipo de iniciativas, ¿no? Somos más apáticos de concurrir. Entonces, un primer ejercicio es que cualquier persona o grupo, organizado o no, que tenga un interés sobre la materia, empecemos a bombardear a nuestros legisladores con opiniones informadas en contra de este proyecto, ¿no? Dando argumentos y razones como los que se han esbozado aquí, que son muy fuertes. Sobre todo porque en México estamos observando, específicamente en los últimos 2 años,
una impronta interesante, una ola a la que bien valdría la pena montarnos, que son esta postura que ha mantenido la Corte en los últimos 2 años sobre el tema de la imperante necesidad de abolir ciertas prácticas manifiestamente crueles y superficiales contra los animales y de regular otras actividades en las que se da esta relación humano-animal. Y hacemos referencia a esta resolución 163, que es una resolución vigente que declaró constitucional, por ejemplo, la prohibición de las peleas de gallos, pero también está un antecedente que, si bien no fue emitido como sentencia judicial, es el amparo 630/2017, el proyecto de resolución de amparo en revisión, en el que se hacía un decreto de la constitucionalidad de la prohibición de corridas de toros en el estado de Coahuila. En este proyecto, la Corte tiene un par de párrafos interesantísimos donde dice que es una obligación de los legisladores ir paulatinamente prohibiendo todos los ejercicios de maltrato y crueldad animal, porque uno de los argumentos que ponían los taurinos por ahí es que lo que ya platicaba el doctor en su ponencia, ¿no? Que hay otras industrias donde hay más crueldad y donde sufren más y que por qué solo a ellos y que los estaban discriminando, ¿no? Y entonces aquí la Corte le da esa función a los legisladores de ir paulatina y progresivamente eliminando todas estas formas de maltrato y crueldad animal. Estos dos argumentos, tanto el de la resolución firme 163 como el del proyecto de la 630, son argumentos que se pueden imponer o interponer frente a un legislador. Es decir, los legisladores están vinculados a los criterios de la Corte, sobre todo en el sentido de que la 163 establece que la protección al bienestar animal es un principio constitucional implícito. Si no sirven los argumentos de los animalistas organizados y desorganizados, hay dos posibilidades de combate a la eventual aprobación de esta ley. La primera sería la acción de inconstitucionalidad. Aquí, una de dos, o tendríamos que convencer a 2/3 partes de las cámaras que aprobaron esta iniciativa, lo cual se ve complicado porque al ser una iniciativa del partido que tiene mayoría en ambas cámaras, pues sería como difícil conseguir este porcentaje. Pero aquí, por ejemplo, podría entrar la Procuraduría Ambiental Federal. La Procuraduría Ambiental, y esto quiero decirlo también, cuando hablaba de esta ola sobre la que valdría la pena montarnos para no cejar en el intento de cambiar el estatus jurídico de los animales en México. Hace poquito, justamente, tuve la oportunidad de participar por invitación de la Secretaría de Gobernación a un foro en el que se estaban haciendo propuestas para una nueva ley de juegos y apuestas, sorteos, juegos y apuestas. Y específicamente me invitaron a una mesa sobre el tema de cruce de apuestas en combates con animales. Y quiero decir que, bueno, pues estaban las de las corridas de galgos, estaban los galleros, estaban las carreras de caballos, ¿no? Y pues yo era la única que estaba ahí diciendo que esto no, ni siquiera se debía regular, que se debería abolir, ¿no? Que no se deberían permitir, ya deja tú las apuestas, los combates y las carreras de animales. Y para mi sorpresa, la Procuradora Ambiental Federal coincidió conmigo y dijo explícitamente que debería evitarse y deberían abolirse este tipo de prácticas. En este sentido, yo creo que la Procuraduría Ambiental podría ser una buena aliada en un litigio estratégico para este tipo de asuntos. ¿Cuál sería la segunda opción? Igualmente complicada, pero más accesible en cuanto a individuos, ir al amparo contra leyes si esta legislación fuera aprobada. ¿Y cuál sería el fundamento legal para ir? Este principio constitucional implícito del que ya hablábamos y que resulta tan importante desde la perspectiva creativa o performativa de la Corte para poder establecer argumentos firmes, pues para decir que ninguna ley en nuestro país puede estar por encima de este principio constitucional y que, como ya bien lo decía la maestra Brenda, por todos los argumentos que ella esgrimió, esta ley es manifiestamente contraria a este principio constitucional, ¿no? Aunado de que podríamos argumentar también la inutilidad de esta ley, en el sentido de que solamente está diciendo cosas que ya se repiten y se mal repiten de otras legislaciones existentes, ¿no?
Entonces, sí, el camino se ve complejo si dejamos pasar una iniciativa así sin manifestarnos. También quiero decirlo, en mi experiencia como legisladora, ¿qué pude observar? A los legisladores sí les importa mucho ver una movilización importante. Entonces, algo que es imprescindible, y lo he platicado en otros foros, es que todos aquellos que estamos interesados en el tema de la protección de los animales, dejemos un poquito de lado nuestras diferencias y hagamos frente común y vayamos codo con codo en este tipo de temas. Porque si no, por eso nos ganan en el lobbying parlamentario. Cuando en el estado de Michoacán, y tú recordarás bien, Cris, se intentaba que se hiciera la declaratoria de las peleas de gallos como patrimonio cultural del Estado, algo que movió en el momento de la sesión, porque nadie me lo cuenta, en el momento de la sesión lo que movió el ánimo de mis entonces compañeros legisladores es ver que por cada gallero había por lo menos 5 animalistas en la sala del Congreso. Entonces, cuando ellos evalúan esta relación voto, aceptación social, permeabilidad social de las iniciativas, puede darse un viraje. Entonces yo creo que, visto lo difícil que van a ser costosos y engorrosos los procedimientos judiciales que tendríamos a mano para combatir la ley, es preferible organizarnos y compartirnos entre todos un documento informado que podamos enriquecer entre todos y hacérselo llegar, recabar firmas, viralizar este tema para poder pues combatir ya siquiera la discusión de estos temas, ¿no? Pero por lo que he visto en la experiencia legislativa actual de esta legislatura federal, las cosas se aprueban de un día para otro, no convocan a nadie, en fin, está complejo. Pero bueno, eso serían ahí las propuestas. No sé si la maestra Brenda quiera abonar algo más o alguien más. La doctora Beatriz Banda también quería hacer algún comentario. Adelante, doctora. Doctora, su micrófono, perdón. Gracias. Primero quería felicitar al doctor Luis Muñoz por su espléndida presentación tan ordenada y pues tan clara, ¿no? Lo felicito. Y a las doctoras, bueno, a la maestra Brenda, a la doctora Rosy, felicidades también por la claridad que han tenido en señalar las inconsistencias de la ley, las incoherencias, y yo también coincido con ustedes. Yo formé parte del primer equipo que ayudó a hacer una iniciativa de ley y realmente el grupo de académicos que estábamos impulsándola desde la UNAM, estábamos sorprendidos de cuando vimos esta iniciativa que se subió, porque como bien dicen, pues parece más bien una ley de aprovechamiento, ¿no? Entonces no le veíamos el bienestar por ningún lado y nos llamó mucho la atención que aunque estos legisladores que la están impulsando decían que habían recibido el apoyo de académicos y de todos estos grupos, tanto ONGs como de grupos de la academia, eso no era cierto, porque esa ley, esa iniciativa que ellos subieron, no era la que nosotros asesoramos. De hecho, estuvimos trabajando las últimas 3 semanas en mandar las correcciones, después de que la publicaron, pues para la consulta abierta, y estuvimos dándole durísimo, corrigiendo casi desde la exposición de motivos, como bien dijeron ustedes, hasta el articulado, ¿no? Pero fue muy frustrante saber que nosotros habíamos ayudado a hacer una iniciativa, entra y de pronto cuando la suben es otra cosa, ¿no? Entonces, a mí eso como que me hace perder la confianza, además de que son muchos años de trabajo de varios grupos que sí estábamos dedicándole tiempo y todo, un abogado que nos asesora también, y como que a la mera hora, bueno, pues hay otra cosa y fue una sorpresa muy desagradable. Mandamos las correcciones a principios de abril y bueno, pues esperamos que las incorporen. Gracias. Perdón, ¿nos van a facilitar cuáles fueron las sentencias de la Corte? Porque tomé nota que creo que es la 630 y la 163, que dijo... La 163 diagonal 2018, esa sí es sentencia firme porque sí se aprobó, sí se votó en el Pleno de la Corte, es una sentencia del Pleno de la Suprema Corte. Y la 630 no se alcanzó a votar porque cuando ya estaba citado el asunto para sentencia y empezó a circular el proyecto, cuando los taurinos vieron eso y vieron que iba a sentar un precedente nefasto para ellos porque abría la puerta para la abolición de las corridas de toros a nivel nacional, se desistieron de la acción.
es decir, retiraron el amparo, entonces ya no se votó, pero el asunto ya estaba circulado y ya estaba visto para sentencia. Y es un referente muy importante porque ya ahí, y bueno, no lo digo porque esté usted aquí al frente, en esa resolución se cita expresamente parte del estudio técnico que hizo usted para la PAOT en el tema del sufrimiento de los animales en las corridas de toros. Entonces, por ahí se lo vamos a mandar con muchísimo gusto para gracias. que vea eso. También. Gracias a usted. Y lo que dices también de que el lobbying está mal, sí, nos falta mucho a los que apoyamos a los animales hacer un buen lobbying, porque también varias de las veces que me tocó ir al Senado para esta iniciativa de abolir las corridas de toros, eran algunos grupos de animalistas, pero decía, ¿por qué no llamaron a todos los demás, a todas las ONGs? Y como a veces están peleados y tienen sus diferencias, como que eso puede más que el ayudar a los animales, ¿no? Creo que tenemos que tener como muy presente que si los animales son nuestro objetivo y queremos ayudarlos, tenemos que separar nuestras diferencias y que si nos caemos bien o mal, o sea, tenemos que unirnos. Maestra Brenda, ¿quería usted comentar algo? Adelante. Bueno, pues no lo tenía planeado, pero sí, comparto totalmente con la doctora Beatriz el lobby parlamentario y no solamente el lobby parlamentario, sino el mismo activismo animalista está muchas veces desarticulado, parece que no... Yo sé que tenemos diferencias en los objetivos a alcanzar con la lucha animalista, pero sí es bien necesario organizarnos, articularnos y hacer frente a todos estos mismos frentes que intentan hacer permanente la cosificación de los animales no humanos, el aprovechamiento de ellos y totalmente el esclavismo especista que a nuestros días sigue tratando de legitimarse en distintas aristas. Entonces, yo sí invitaré a todos aquellos que son, que les interesa, les inquieta, que sí estemos, que no perdamos tampoco la confianza en estar acercándonos a los espacios legislativos y de autoridad, porque sí es bien necesario que estemos ahí haciéndonos visibles, porque pues también es interesante y es bonito ver que cada día somos más los interesados en nuevas perspectivas de los animales no humanos. Luego entonces pues es imperante y es necesario el que estemos ahí, el que estemos haciendo este activismo, que estemos promoviendo una difusión de un trato y una consideración diferente hacia los demás animales. Entonces, pues sí, es muy necesario, es fundamental que estemos atentos a esta iniciativa que, insisto, ojalá que no pase, pero sí es muy necesario que empecemos y que hagamos hacernos notar en redes, que hagamos el activismo de la manera que sea posible para hacer también llegar esta visibilidad de estas nuevas consideraciones a los legisladores y que pues bueno, sí tenemos que hacer presión. Muchas gracias, maestra. Le estoy compartiendo también aquí en el chat un artículo en donde hablamos justo de los distintos objetivos que tiene este seminario. Por un lado, ser una plataforma permanente en la cual podamos compartir conocimientos, información, bibliografía, perspectivas, que por otro lado podamos ir abordando las cuestiones que, como les comentaba, que emergieran y se insertaran en la agenda pública y la agenda mediática, pero también que la orientación del seminario está fuertemente alineada con la cuestión de la incidencia en políticas públicas. Y en ese sentido, sí, se busca que ya sea en lo particular y en lo contextual, porque bueno, aquí estamos reunidas personas y organizaciones de distintas partes del país e incluso de otros países, que bueno, que tengamos estos elementos para ir incidiendo en nuestros propios contextos, pero que también se abra la puerta a algún tipo de colaboración en red o de posicionamiento, de suerte que quienes quieran y puedan
a título personal o como organizaciones que también estamos aquí representadas, pues se pueda impulsar y hacer, como decía la doctora Beatriz Banda, en los momentos específicos, tener ya listo tanto la capacidad de convocatoria como los fundamentos teóricos, científicos y éticos para impulsar políticas públicas, legislaciones, adecuaciones, etcétera. Entonces, bueno, eso es parte de lo que se busca con este seminario, es el objetivo en su característica de que sea permanente, y bueno, les seguimos invitando a que no solo sigan asistiendo, sino que también propongan algún tema. Este tema que hoy estamos abordando, como dijo el doctor Salazar, se comentó en la sesión pasada. Abrimos la invitación a quien quisiera liderar el taller para darle abordaje. La maestra Brenda y la doctora Rosy de GIDA levantaron la mano, y bueno, si hay algunos otros temas, pues no duden en contactarse con sus servidores para poder en esta parte coyuntural ir sumando las temáticas, ir abonando en los debates que son pertinentes, que son necesarios, que son urgentes, y que se requieren en vistas justamente a estas coyunturas de los procesos legislativos o políticos para hacer la incidencia y los procesos de lobby también de nuestra parte correspondientes. ¿Es contar algo? Bueno, pues nuevamente agradecer su participación, el que hayan aceptado tomar esta estafeta para esta sesión, y como ya lo ha comentado Sergio, el espacio está abierto, queremos que este seminario se vea en coorganización. Estamos entonces abiertos para escuchar a otras asociaciones, a otros investigadores, incluso si alguien quiere presentarnos también algún libro que ya haya publicado, artículos, en fin. Entonces está este espacio abierto para que nos capacitemos. Creo que este seminario nos está ayudando para capacitarnos, para informarnos, y lo más importante, saber que no estamos solos, porque este sentimiento creo que varios de nosotros lo compartimos, ¿verdad? Pensar que, bueno, que yo soy el único que está loco en este mundo, no habrá más locos como yo, y bueno, es bueno darse cuenta, digo, lo pongo así porque así es como nos juzgan, ¿no? Pero no, es muy bueno saber que no estamos locos, y que realmente los que estamos promoviendo esta defensa de los animales, pues somos gente preparada, gente que se está preparando, gente que se está uniendo, y esto pues es realmente reconfortante. Entonces yo quiero invitarlos a que continuemos, porque como ya ustedes se pueden dar cuenta, Sergio ya lo ha dicho, pues somos gente de diferentes partes del país, y cada día se suman más personas, incluso de otros países, ¿no? Tenemos gente de Sudamérica también que está acompañándonos y está queriendo participar. Entonces, bueno, pues hay que seguir adelante, y lo que dicen es muy cierto. Yo creo que tenemos que tener una presencia permanente si queremos que las cosas cambien o mejoren. Y bueno, aprovecho este uso de la palabra, me voy a acercar un poquito más a la cámara, para entregar las constancias. Ya no hago lectura completa de la universidad, etcétera, etcétera. Simplemente, pues aquí muestro las constancias a Rosa María de la Torre Torres por su participación. Ay, acá, nomás me veía yo. Acá está, ¿sí? Acá está, ajá. Por su participación en el seminario con el tema Ley General de Bienestar Animal. Lo mismo para Brenda Yesenia Olalde Vázquez. Y bueno, estas constancias se las haremos llegar a través de sus correos.
pues por nuestra parte, creo que sería todo. Ya se les estuvieron poniendo algunos avisos ahí en el chat. Solamente recordarles que, bueno, tenemos una propuesta. Ahorita, bueno, le hemos estado platicando Sergio y yo. Lo voy a decir tal cual, cuando empezamos el seminario, les solicitamos a los participantes, número uno, que por una cuestión institucional de reglamento, para que se pueda otorgar una constancia, un reconocimiento de acreditación, pues se debe cumplir con el 80% de la asistencia. Y bueno, además, pues obviamente tener alguna evidencia de que los que están participando, un producto, vaya, como se dice, ¿no? Entonces, mostrar una evidencia, un producto de que efectivamente las personas han asistido y se están aprovechando estas sesiones. Y Sergio les pidió, bueno, les pedimos que para cada sesión hicieran un reporte, al menos una cuartilla, y algunas personas sí lo han estado haciendo, pero son las menos. Entonces, bueno, también entiendo que muchas veces nuestra agenda laboral, académica, de investigación, de administración, familiar, nos recorta mucho los tiempos. Entonces, les tenemos una propuesta más sencilla. A ver qué les parece, Sergio. Sí, bueno, atendiendo a las solicitudes de ir subiendo el respaldo en video, en audiovisual que tenemos de las sesiones a YouTube, que es en donde mucha gente se acomoda para poder tanto repasar la sesión como verla en caso de que se la haya perdido, pues les enviaremos el link una vez que se haya subido de la grabación de cada sesión para que en su caso lo puedan repasar o lo puedan ver si es que no pudieron asistir y que poniendo ahí su nombre, si es que su cuenta de usuario no lo marca, pongan algún comentario y le pongan like para de esa manera saber, bueno, que quienes sí están escuchando y analizando la información y alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda, alguna recomendación hemerográfica, bibliográfica o académica que también puedan añadir para sumar a esta construcción y a esta reflexión colectiva. Entonces, bueno, vamos a hacer ese ajuste porque sí, muchas personas nos han dicho que sí les marca un impedimento esta cuestión de la cuartilla de resumen. Entonces, bueno, simplificarlo, pero sin que se deje de evidenciar la presencia, la escucha, el análisis y la contribución colectiva, que es otro de los objetivos que tenemos, ¿no? Ir no nada más en individual, en solitario, reflexionando, sino también en lo colectivo y como comunidad, ir compartiendo y dando la oportunidad del aprendizaje mutuo. Entonces, bueno, ese es el ligero ajuste que estamos haciendo, que también vía correo electrónico y vía el chat les recordaremos para que, bueno, también puedan acceder a lo que va a ser su constancia académica de asistentes a este seminario permanente de ética animal. Bueno, entonces esto también lo que estamos con Sergio, abona a lo que se ha dicho el día de hoy. Nos da una presencia, por lo menos ahí en la red, para que haya la evidencia, la constancia de que hay personas interesadas entonces en este tema y que estamos haciendo un frente común, me atrevería a decir nacional. ¿Ok? Bueno, pues ahí entonces, pues ustedes pueden elegir, entonces no es que eliminemos la otra opción, las personas que ya han enviado su resumen y a lo mejor les pueda parecer más sencillo, simplemente si tomaron notas, enviar su reporte, lo pueden hacer, o si está otra opción de entrar entonces a estos espacios, y bueno, esto marcaría también ahí, insisto, un registro
pues ya en la web. ¿Ok? Bueno, no sé si hubiera alguna pregunta sobre esto último, algún comentario, alguna observación. ¿No? Bueno, pues entonces daríamos por... una pregunta, a ver. A ver, ayúdame tú, Sergio. Sí, y a los que nos perdimos las sesiones anteriores, ¿pueden darnos los lineamientos para poder acreditar la asistencia? Sí, como ya lo hemos señalado. Miren, acabo de decir, también veíamos esto hace un momento, de que a las personas que no habían asistido a las anteriores, pues ya no cumplirían con el 80% de la asistencia. Pero bueno, tampoco se trata aquí de que seamos tan rigoristas y aplicarles a, ¿cómo se dice? A rajatabla el reglamento que tenemos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. No, pues siéntanse con entera libertad de ver los videos de las sesiones anteriores y como ya lo indicamos, pueden ahí hacer su comentario, si tienen algo que compartir, hacerlo, o bien, pues enviar también el reporte. Entonces, y esto, bueno, les podrá servir como un registro. Miren, ahora creo que puede ser más fácil. Digo, si con los alumnos cuando no asisten a clases les justificamos las faltas, bueno, en el caso de la docencia, ¿no? O sea, lo más importante, más allá de que asista el alumno, es que aprenda. Entonces, bueno, pues aquí sería también como absurdo, no estuviste, entonces no tendrías este derecho. Entonces, o este beneficio, más que derecho, este beneficio. Entonces, bueno, esto yo creo que lo podemos ir resolviendo sobre la marcha, ¿no? Además, pues yo también parto de una situación de que esto todavía es un trabajo experimental, o sea, hasta que no cerremos el año, para nosotros como asociación, como departamento, e insisto, en conjunto, pues esto es un experimento. Entonces ya podremos ver los resultados conforme vayamos avanzando. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo podría responder a esta pregunta que han hecho. ¿Sí? Muy bien, pues con esto entonces terminamos el día de hoy. Gracias a todos por su asistencia, principalmente a los ponentes por compartirnos su conocimiento, su experiencia, y estamos a sus órdenes. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta la próxima.